Hola mis hermanos, ¿cómo están? Vamos a prepararnos lo que sería nuestra sección de Busquemos Perlas Escondidas. Y para esto pues vamos a dar respuesta a la primera pregunta de nuestra guía de actividades. La pregunta era ¿por qué los judíos no se quedaron con el botín? Así que vamos a leer lo que dice Esther capítulo 9, el versículo 15 y 16. Dice, entonces los judíos de Susa volvieron a reunirse el 14 de Adar y mataron a 300 hombres en Susa, pero no se quedaron con sus bienes. Los demás judíos de las provincias del rey también se reunieron para defenderse, mataron a 75,000 de sus enemigos, y así se libraron de quienes los odiaban, pero no se quedaron con sus bienes. Entonces la pregunta es, en Esther capítulo 9, el versículo 15 y 16, ¿por qué los judíos no se quedaron con el botín? Bueno, el decreto del rey los autorizó pues a llevarse el botín, pero ellos no se quedaron porque se pusieron de manifiesto de que su propósito era protegerse y no enriquecerse. Ahora veamos lo que dice Esther capítulo 9, el versículo 15 al 17, 9, 15 al 17. Ya habíamos leído hasta el versículo 16. Así que vamos a leer lo que dice el versículo 17. Esto sucedió el día 13 de Adar, pero el día 14 descansaron y lo convirtieron en un día de banquete y alegría. La lección que aprendemos es que en Esther 9, 15 al 17 nos enseña que Jehová pues es un Dios que siempre protege a su pueblo, pues aquí se nos relata que lo salvó de un genocidio. Por ende, al meditar en sus maravillosas obras a favor de su pueblo, podemos estar tranquilos y confiar que hoy también nos cuidará. Ahora veamos lo que dice Esther capítulo 9, el versículo 22. Esther 9:22 dice, pues esos fueron los días en que los judíos descansaron de sus enemigos. Ese mes su dolor se convirtió en alegría y su duelo en un día de fiesta. Tenían que celebrar esos días con banquetes y alegrías y tenían que mandarse comidas unos a otros y hacerles regalos a los pobres. Entonces en Esther capítulo 9, el versículo 22 se menciona que en esos días pues los judíos descansaron de sus enemigos. También menciona que el mes de dolor se transformó en alegría. Así que esto pues nos enseña que la vida está llena de altibajos y que incluso en momentos más oscuros puede haber un rayo de esperanza que finalmente se convierta en alegría. Esther capítulo 9, el versículo 3. Esther 9:3 dice, además todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, los gobernadores y los encargados de los asuntos del rey ayudaron a los judíos porque le tenían miedo a Mardoqueo. Entonces, en el libro de Esther, capítulo 9, el versículo 3, nos muestra que a pesar de su creciente autoridad y fama, Mardoqueo no se volvió arrogante o presumido. Mantuvo su humildad y siguió siendo una figura respetada. Esto nos enseña la importancia de la humildad, incluso cuando alcanzan altos niveles de éxito y reconocimiento. Esther capítulo 9, versículo 4 es el siguiente texto y dice, él había recibido mucha autoridad en la casa del rey. La fama de Mardoqueo siguió creciendo por todas las provincias, pues su autoridad era cada vez mayor. La lección que aprendemos es que en Esther 9:4 dice que la fama de Mardoqueo continuó creciendo por todas las provincias. Esto muestra que como influencia positiva puede tener un impacto a largo plazo en la comunidad o sociedad. La reputación de Mardoqueo era excelente y seguía creciendo. Esto muestra cuán valiosa es
una buena reputación en la vida de una persona, ya que la reputación sólida puede abrir puertas, ganar respeto y crear oportunidades. Si nos esforzamos por realizar buenas acciones como nos ha enseñado Jehová, al igual que Mardoqueo, dejaremos un buen impacto como siervos de Dios, lo que a su vez contribuirá a enaltecer el nombre de Jehová. Esther capítulo 9, el versículo 28. Esther 9, 28. El texto dice: todas las familias de cada generación tenían que recordar y celebrar esos días en todas las provincias y en todas las ciudades. Los judíos nunca dejarán de celebrar esos días de Purim y sus descendientes nunca dejarán de recordarlos y celebrarlos. Entonces, en el libro de Esther capítulo 9, el versículo 28 pues menciona que todas las familias de cada generación tenían que recordar y celebrar esos días en todas las provincias y en todas las ciudades. Los judíos nunca dejaron de celebrar esos días de Purim y sus descendientes nunca dejarían de recordarlos y celebrarlos. Así que esto nos enseña que es esencial que leer estos libros como el de Esther, porque nos ayuda a mantener viva la memoria de lo que ocurrió hoy y aprendemos lecciones de historias de nuestros antepasados que fortalecen su fe, amor y confianza. Esther capítulo 9, el versículo 13. Esther 9:13 dice lo siguiente. Esther contestó: si el rey le parece bien, le pido que mañana se les permita a los judíos de Susa hacer lo mismo que la ley les permitió hacer hoy. También le pido que se cuelgue en el madero los cuerpos de los 10 hijos de Amán. Entonces en Esther capítulo 9, el versículo 13, se reconoce la importancia de obtener la aprobación del rey para llevar a cabo su solicitud. Aunque ella misma es la reina, respeta la autoridad del rey Asuero y actúa dentro de los límites de esa autoridad. Así que esta lección puede aplicarse a la importancia de seguir las leyes y regulaciones establecidas por las autoridades en nuestra vida. Ahora, junto con ese mismo texto hay otra lección de Esther capítulo 9, el versículo 13. Dice que este texto también vemos pues que la venganza no siempre es la mejor opción. Aunque tenía la oportunidad de vengarse, pues Esther pidió al rey que le permitiera que los cuerpos de los hijos de Amán fueran colgados en lugar de tomar represalias violentas. Esto nos enseña pues que no debemos vengarnos por nuestras propias manos. Eso no es la solución, ya que recordar que la venganza le pertenece a Jehová nos ayuda a dejar todo entonces en sus manos. Y un último texto es Esther capítulo 9, versículo 25. 9:25 dice: pero cuando Esther se presentó ante el rey, él ordenó por escrito que su malvado plan contra los judíos recaiga sobre su propia cabeza, y colgaron a Amán y a sus hijos en el madero. Y como último punto, entonces en Esther 9:25, la lección, leemos que Amán, quien planeó hacer daño a los judíos, finalmente enfrentó las consecuencias de sus acciones y fue colgado. Esto subraya la idea de que a la larga la justicia prevalecerá. Si no es ahora, esta justicia llegará bajo el reino de Dios, lo cual nos da confianza de saber que viviremos en condiciones pacíficas. Y un último punto que nos hemos estado olvidando es Esther 9:27. Dice: los judíos se comprometieron a que ellos, sus descendientes y todos los que se les unieran celebraran esos días sin falta y harían lo que estaba escrito sobre esos días todos los años en las fechas establecidas. Y como lección entonces vemos que los judíos se comprometieron a seguir lo que estaba escrito en las escrituras. Esto es un buen ejemplo para todos, ya que destaca la importancia que le debemos dar a la palabra de Dios y la obediencia a sus mandamientos. Muy bien, con esto estamos terminando. Espero que estas ideas te puedan servir y nos vemos en una próxima ocasión.